Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que vean esta grabación. Vamos a comentar la actualización de las cifras semanales al sábado 2 de abril del año 2022. Como lo hacemos semana a semana, vamos a partir con los pacientes COVID-19 en UCI. Lo que mostramos acá es las cifras de pacientes reportados internados en UCI con COVID-19 para cada uno de los últimos 8 sábados. Vemos que el reporte al 2 de abril fue 546 pacientes COVID-19. Y la semana anterior habíamos reportado 701 y anterior 795. El mensaje acá es que desde el 26 de febrero hemos visto una baja sostenida y esperamos que esta cifra continúe bajando. Para tener una perspectiva con mayor horizonte de tiempo, aquí les muestro los datos de pacientes en UCI desde el 18 de septiembre. Y lo que vemos es que al 2 de octubre llegamos a la cifra más baja. Ese día sábado fueron 364, luego empezamos a subir a 687 a comienzos de diciembre, para luego bajar hasta una cifra de 412 y luego tuvimos esta alza de Omicron a finales de febrero. Y ahora estamos en 546, lo cual es una cifra mucho más baja que el pic que tuvimos al 5 de marzo, que fue sobre 1000, pero sigue siendo una cifra que es más alta que la menor que tuvimos en octubre. Entonces espero que podamos seguir bajando e incluso llegar a cifras más bajas que las que tuvimos en octubre, si es que los niveles de contagio continúan bajando. Lo más duro de la pandemia ha sido la cifra de fallecidos, así que nuestras condolencias y acompañamiento a todos quienes han perdido un ser querido. En términos de las cifras, aquí vemos los fallecidos reportados semana a semana. Y estos son los fallecidos que reporta el Ministerio de Salud, como las personas que han fallecido cuando se dice que hoy día fallecieron 70, 100 personas. No es que hayan fallecido ese día, sino que son reportes de fallecidos que hayan ocurrido en semanas anteriores. Por lo que mostramos acá de semana a semana todo lo que ha reportado el Ministerio de Salud en los últimos 7 días. Al 2 de abril, la cifra de los últimos 7 días fue 391 fallecidos. Ahora, el Ministerio de Salud reportaba solo los fallecidos con PCR confirmados. A partir de los últimos días se están reportando el total de fallecidos que tienen COVID-19 como causa de muerte. Así que aquí vamos a ver que hay cifras que tenían un criterio en los días, en semanas anteriores, y el criterio ha cambiado y probablemente esto se va a consolidar hacia adelante con fallecidos por causas de COVID-19, tanto confirmados como probables. Ahora, lo que vemos acá son los fallecidos por fecha de fallecimiento. Estos son los datos que publica el DEIS, el Departamento de Estadística e Información en Salud, y tenemos la información actualizada, no diariamente, pero sí semanalmente. Y aquí tenemos tanto los confirmados como los probables. Y vemos que llegamos a una cifra muy alta, 937, 940 fallecidos semanales a fines de febrero. Y esta cifra empezó a bajar durante marzo, y en las semanas más recientes todavía no sabemos la cifra definitiva porque esto se va consolidando. Entonces, podemos asegurar ya cifras relativamente estables hace un par de semanas atrás. Y aquí vemos que hubo una baja fuerte del 12 de marzo al 19 de marzo, bajamos de 743 fallecidos en la semana a 544. De aquí en un par de semanas más vamos a poder saber lo que está ocurriendo en esta semana. Pero ya sabemos que el 26 de marzo habían al menos 426 fallecidos y esta cifra probablemente va a subir con el reporte del próximo sábado. Ahora también, viendo un horizonte de tiempo algo mayor, para entender la magnitud de estas cifras. En febrero llegamos a una cifra muy alta de fallecidos por fecha de fallecimientos, que fue sobre 900 personas. Y en este momento estamos bajando, pero hay que recordar de que a comienzos de enero se reportaban del orden de 133 personas fallecidas durante la semana, y en octubre del año pasado estábamos del orden de 70. Ahora 70 es una cifra que es muchísimo más baja que la que tenemos ahora, pero sigue siendo del orden de 10 o sobre 10 personas al día. O sea, ojalá que al menos lleguemos a las cifras que teníamos el año pasado, cuando teníamos las cifras más bajas, y que continuemos bajando más aún. Si es que bajan las cantidades de contagios, deberíamos tener cifras que son muchísimo más bajas. Ojalá
bajemos pronto de un dígito de fallecidos al día. En términos de los niveles de contagio, esto lo vemos a través de los reportes de casos y tests. En casos, también vemos desde que de mediados de febrero, en que llegamos a una cifra muy alta, sobre 240.000 casos a la semana, esta cifra ha venido bajando en forma sostenida. Y en los últimos 7 días bajamos de los 40.000 casos en la semana, 39.000. Ahora, si vemos el porcentaje de cambio, el porcentaje en que baja semana a semana, vemos que esta cifra, inicialmente habíamos bajado relativamente poco, un 5%, después un 17%, 22%. En la última semana, al menos de las cifras reportadas de casos, hubo una baja de un 36%, que es la más alta que hemos visto en los últimos, la más alta de magnitud que hemos visto en las últimas semanas. Esto quiere decir de que seguimos bajando a un ritmo que no se ha desacelerado. Es esperable que en algún momento la magnitud de la baja empiece a ser menor en porcentaje, y eso quiere decir de que vamos a empezar como a frenar esa baja. Eso todavía no se ve, pero cuando tengamos esa señal, puede ser una señal de que ya estamos con cifras muy bajas, o una señal de que puede empezar también un aumento. Entonces, por eso es importante seguir la curva, la forma en que estamos bajando, para poder adelantarnos hacia que viene una nueva alza de casos, como ha estado ocurriendo en Europa, o si, como está ocurriendo con otros países vecinos, seguimos bajando a cifras mucho más bajas que las que tenemos actualmente. Cuando vemos las cifras de casos semanales, las podemos también ver como incidencia, que esto, la incidencia son los casos diarios, y para calcular los casos diarios, dividimos los casos semanales por 7, con eso sacamos el promedio diario en la última semana, y en vez de verlo por el total de la población, lo llevamos a como si en Chile hubiésemos tenido 100.000 habitantes. Y eso nos da estas cifras que nos permite comparar, por ejemplo, entre regiones, o comparar entre distintos países. ¿Cuántos casos diarios en promedio tenemos cada 100.000 habitantes? En Chile habíamos llegado a casi 180 casos diarios a 12 de febrero, y el 2 de abril bajamos de 30. Esta es una cifra que es mucho más baja que los que tuvimos, pero también es mucho más alta de lo que estábamos acostumbrados el año pasado, donde decíamos que superar 10 casos diarios cada 100.000 habitantes era una cifra que se considera alta, al menos en criterios que tenía el plan paso a paso original. Cuando vemos los tests, vemos que los tests estuvieron relativamente estables y en la última semana han disminuido. Lo que no sabemos es el detalle si estos tests, cuántos de estos corresponden a pacientes que van a pedir su test porque son pacientes sospechosos, que tienen síntomas, o test que se hacen por búsqueda activa. Eso sería información importante para poder saber si es que los test bajan porque hay menos gente consultando, o porque estamos haciendo menos test de búsqueda activa. Ahora, cuando vemos la positividad, lo que nos dice la positividad es qué porcentaje de los test que se realizan dan positivo. Y esta es una curva que uno esperaría que también tenga una forma similar a la curva de casos, porque van bajando la cantidad de casos y van bajando la cantidad de personas que dan positivo. Si es que la cantidad de test se mantuviese constante, esta curva sería muy similar a la curva de casos. Pero como han bajado los test, aquí la positividad puede tener una forma algo distinta. Esto también puede ocurrir si es que subimos mucho los test, podemos tener positividades que son más bajas, o podemos tener positividades que suben porque hay más contagios. Entonces, por eso es importante ver la positividad. Y aquí lo importante es que la positividad siguió bajando, al igual que los test. Ahora, cuando vemos la positividad en la última semana, para los test PCR, bajamos de un 10%, estamos en un 8,3%, lo cual es buena señal. Si tenemos las positividades tan altas como las tuvimos en las últimas semanas, en los últimos meses, quiere decir de que no estamos haciendo suficientes tests como para poder identificar bien la cantidad de contagio. La OMS sugería que esta cifra fuese bajo un 5%, todavía estamos sobre ese 5%, pero si seguimos esta tendencia, vamos a llegar a positividades bajo un 5% en las próximas semanas. Ahora, con test de antígenos, que en Chile se hacen tanto test PCR como test de antígenos. Como ustedes saben, la cantidad de test de antígenos también bajaron en forma importante la última semana, de 174.000 a 144.000. Pero la positividad también estuvo bajando. La última semana
también bajamos del 10%. Entonces las señales son de que los niveles de contagio están disminuyendo en el país en las últimas semanas y todavía no tenemos señales de que eso se haya frenado o que haya empezado a subir, que es lo que tenemos que estar monitoreando. Sobre la situación regional, aquí vemos de que en este gráfico que mostramos la positividad en el eje vertical y la incidencia en el eje horizontal, vemos de que todas las regiones de Chile tienen una incidencia que estamos considerando muy alta, al ser sobre 10 casos cada 100.000 habitantes, 10 casos diarios. Pero están bajando. Las flechas azules aquí muestran el cambio que hubo de la semana anterior a esta semana. Todas las regiones están bajando su positividad y están bajando su incidencia. Tarapacá, Arica y Antofagasta son las que tienen la incidencia más baja. Y Tarapacá está muy cerca de bajar este umbral de los 10 casos cada 100.000 habitantes. Esperemos que a partir de la próxima semana ya empecemos a tener regiones que están bajando ese umbral y ojalá que podamos llegar en las próximas semanas a cifras muy bajas en todas las regiones de Chile. El Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile publica este indicador que es el R efectivo para cada región. Cuando el R es mayor que 1, quiere decir de que la pandemia está en expansión. Cuando es menor que 1 está en contracción. Y lo que vemos acá es que todas las regiones están bajo 1, como refleja la cifra de casos que veíamos antes. Son las que están más altas en este momento es la Metropolitana y Arica y Parinacota, que están cerca de un 0,8, pero tenemos regiones que muestran un RM relativamente bajo, como Los Lagos o Aysén. Ahora, el resumen semanal es que las hospitalizaciones en UCI todavía están mucho más altos de lo que llegamos a tener en el año pasado, en el momento que estuvo más bajo, pero estamos bajando. Los fallecidos semanales también están más altos de las cifras más bajas que tuvimos, pero siguen bajando. Entonces esperemos de que pronto podamos llegar a cifras tan bajas o más bajas como las que habíamos tenido a finales el último trimestre del 2021. Y cuando lo vemos en los niveles de contagio, la positividad en muchas regiones está bajando, eso lo hemos visto con la promedio nacional. Hay regiones que tienen la incidencia relativamente más baja que otras, pero todas todavía tienen un nivel de incidencia alta, todavía hay un nivel de contagio relativamente alto circulando en todas las regiones. Pero la buena noticia es que estamos bajando, vamos en una dirección correcta y ojalá que eso no cambie. Cuando vemos los datos de vacunación, aquí tenemos un gráfico distinto al que mostrábamos semana a semana. Aquí vemos la evolución en el tiempo para los distintos estados de vacunación. Esto es para las personas mayores de 18 años. Vemos que hay del orden de 750.000 personas que no tienen ninguna dosis del universo de personas mayores de 18 años. Y 233.000 que tienen una de las dos dosis de la vacuna de dos dosis. Entonces todavía no tienen su esquema primario completo de vacunación. Si sumamos esos 750.000 con esos 230.000, estamos del orden de 980.000 personas, que es una cifra muy alta de personas que no tienen un nivel de protección mínimo por la vacuna. Ahora hay 1.600.000 personas que tienen el esquema primario completo, que tienen las dos dosis, pero aún no tienen su vacuna de refuerzo. Y hay que recordar de que el esquema primario, estas dos dosis de Sinovac que tuvieron muchas personas, va perdiendo efectividad. Entonces es muy importante que puedan tener la vacuna de refuerzo. Y entonces tenemos de ese 1.600.000 más ese casi 1.000.000 de personas que no están completamente protegidas. De las personas que tienen su dosis de refuerzo, pero que no tienen la cuarta dosis, hay del orden de 10 millones de personas, y hay 2,4 millones de personas que sí tienen la cuarta dosis. Cuando uno ve las curvas en el tiempo, uno ve que la dosis de refuerzo había tenido una alza muy fuerte hasta finales del año pasado, y eso se ha ido disminuyendo la pendiente de esta curva, pero sigue subiendo. La cuarta dosis, esto fue lo que empezó como aumentar la curva, y lo que dicen las autoridades que han estado ahora privilegiando que podamos retomar un aumento en la dosis de refuerzo. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Y cuando vemos los menores que están en edad escolar, los menores de 6 a 17 años, también vemos que la gran mayoría está vacunado con su esquema primario. Hay del orden de 114.000 menores que no tienen ninguna dosis y 142.000 que tienen una de dos dosis. Esto puede ser esperable si se vacunaron hace
hace menos de 28 días, de que aún no han ido por la segunda dosis, no necesariamente quiere decir de que hayan decidido no vacunarse con la segunda dosis. Y hay más de 1 millón de menores que ya tienen la dosis de refuerzo. Y la cifra es muy baja con la cuarta dosis, que no está focalizada en este grupo de edad. Ese es el reporte de esta semana. Así que muchas gracias por su atención y sigamos compartiendo información entre todos.